Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Mis queridos y queridas alquimistas, ¿cómo están ustedes en este nuevo día de transmisión de su programa Alquimia? De una u otra manera, ustedes saben que este programa está un poco alineado, por decirlo, con este proceso que estamos viviendo todos en recordar ese ser maravilloso, ese ser poderoso, ese ser divino que todos y todas nosotras estamos siendo. Y esa es la real o moderna alquimia que estamos volviendo ahora. Bienvenidos, bienvenidas. Como ustedes saben, este es un programa que no está hecho para sus oídos físicos. Es un oído que está hecho para aquellos conocimientos, sabiduría que está dentro de nuestra alma. Entonces, como siempre les digo, nos abrimos a este gran entramado que abrimos en este momento, a recibir el mensaje que nuestro invitado el día de hoy tiene para nosotros. Y bueno, recordándoles como siempre, mi nombre, Catalina Espinosa, y estoy aquí al servicio de esta misión maravillosa de tomar conciencia y de recordar. Les invito entonces a todos ustedes a que lo vivan con intensidad y que sobre todo compartan. Hoy con un tema que nos atraviesa a todos y que de una u otra manera también es un poquito la pata chueca de muchos, ¿no es cierto? No cuesta mucho este tema, pero yo creo que hoy, con estos mensajes claves que nos trae el invitado, vamos a recordar muy claramente. Bueno, empezamos como siempre con ese cuento que nos deja sumergirnos en este gran entramado de lo que vamos a conversar ahora. Recuerden por favor que todos los cuentos que leemos aquí y muchos más están en el canal de Spotify, Cuentos para Recordar, Relatos que Sanan. Déjense ustedes guiar por esa sabiduría innata de su alma y vayan al cuento que en ese momento necesitan recordar. El río que olvidó su origen se llama el cuento. Había una vez un río inmenso que nacía en la cima de la montaña sagrada. Su agua era pura, reflejaba el cielo y el fluir llevaba vida a cada rincón por donde pasaba. Era abundante, generoso e inagotable. Pero un día el río comenzó a escuchar voces extrañas. No eres suficiente, no tienes suficiente agua, debes correr más rápido para ser grande. Necesitas más caudal para ser importante. El río, confundido por todas aquellas voces que escuchaba en su interior, empezó a forzarse por llegar más lejos, por ganar más fuerza, hasta que un día se secó. En medio del desierto se secó. Lloró gotas de polvo, creyó que lo había perdido todo. Fue entonces cuando apareció una anciana sabia, de ojos profundos como un pozo. Se sentó junto a él y le dijo: Hijo del manantial, ¿por qué te crees vacío? ¿Acaso olvidaste tu origen que está en la montaña? Tú no eres agua prestada, eres el agua eterna. El río guardó silencio. Sintió dentro de sí un temblor profundo, como un recuerdo lejano. Cerró sus ojos y volvió la mirada a lo alto. Entonces escuchó el murmullo del manantial que lo vio nacer. No tienes que buscar abundancia, ya eres abundancia. Tu fluir no depende del correr, sino del recordar. Con esa certeza, el río volvió a llenarse, porque por más agua que trajera, sino porque reconectó no por el agua que trajera, sino porque reconectó con su fuente. Cada gota que toca las aguas escucha su enseñanza. La prosperidad es recordar lo que realmente ya somos. Y para eso hoy nos acompaña justamente Fernando Cardioto. ¿Cómo estás, querido Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, Catalina. Feliz de estar una vez más en Ecuador, en este caso en la ciudad de Quito, y hoy tener la oportunidad de compartir contigo este espacio en Alquimia. Muchísimas gracias. Fernando, tú eres un gran metafísico, tienes años ya estudiando esta materia y así también a raíz de, porque definitivamente no hay conocimiento que no se pueda expresar, sino ya cuando se ha decantado, te volviste un conferencista internacional y vas compartiendo gran parte de tu mensaje. Cuéntanos un poco, por favor, a las personas que no te conocen o que no saben de ti, quién eres, qué es lo que haces y qué te llevó a esto de ser ahora conferencista internacional. Muchas gracias, Catalina. Bien, Fernando Candioto nació en 1972 en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina. De niño siempre me gustó, me apasionó la lectura, me han interesado siempre, desde que tengo uso de razón, siempre he estado detrás de la búsqueda de la sabiduría, el saber
siempre ha sido un deseo innato e intenso en mí, y con 18 años llegó a mis manos un primer libro de metafísica. Se llama Metafísica, o se llama Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. El tema me apasionó, estaba yo en el último año de la escuela secundaria, entonces me daba cuenta que el libro no era un libro, no era una novela para leer rápidamente y dejar en la biblioteca, sino que era un libro de estudio y de práctica. Y me detenía a medida que avanzaba en la lectura en los tratamientos metafísicos que Connie Méndez daba, en la enseñanza, la información acerca de los principios universales, de los 7 rayos, a memorizar toda esa información para luego poder aplicarla. La misma persona que le había prestado a mi mamá el libro, una vecina de toda la vida, me invitó a participar de un grupo de metafísica que se reunía muy cerca de mi casa. Yo conocía ya a la facilitadora de metafísica. Y ¿qué te cuento? Un año después estaba participando de un congreso internacional de metafísica en la ciudad de Caracas, Venezuela. Allí conocí a Rubén Cedeño. Me sentí entusiasmado por compartir con esto. Viene un día, una tarde, a mí este pensamiento: qué bueno sería que todo el mundo conociera esta enseñanza, conociera los principios universales. Cuántos sufrimientos los seres humanos nos ahorraríamos y cuánto más bello sería este mundo. Y fue ese el interés que me motivó a comenzar a compartir esta enseñanza. Afortunadamente en la metafísica se estimula esto, que cuando uno tiene algo de conocimiento, aunque no sea mucho, si uno tiene un poco de enseñanza y la ha puesto en práctica y ve que funciona, ese poquito que uno sabe, uno lo puede compartir. Puede ser a través de cursos o de charlas, puede ser a través de una conversación con amigos en una cafetería o tomando mate, como acostumbramos en Buenos Aires o en Argentina, en la cocina de casa, para que ellos también puedan, utilizando este conocimiento, sobre todo el conocimiento de los principios universales, dejar de generarse problemas a sí mismos, resolver los que ya han generado en el pasado y liberarse de dificultades. Conseguir una persona que pone en práctica esta enseñanza es una persona que desarrolla optimismo, se vuelve positiva, se vuelve una persona alegre, próspera, saludable, resolvedora de problemas. Se vuelve una persona también que toma, como tú bien señalabas, acción en esta parte de la vida. Sin embargo, yo creo que aquí hay vamos a utilizar un término netamente explicativo, una trampa, porque de alguna manera cuando tú empiezas a conocer, primero está esta gran necesidad de, quiero que todo el mundo sepa esta maravilla que existe, porque todos estamos complicados si existe esta maravilla, y sin embargo son procesos, ¿no? Si no, el mundo realmente sería otro. Habemos quienes de una u otra manera optamos por tener otro nivel de conciencia, recordar lo que ya somos, y quienes han preferido quedarse en el estacismo de la vida que vivimos, ¿cierto? Eso por un lado. A la trampa que yo me refería es que a veces hay personas que creen que en el momento que empiezan a tomar conocimiento de esto, la vida les cambia mágicamente. Pero para poder llegar justamente a ese estado que tú comentabas, también tenemos que retirar un montón de cosas y especialmente callarle a esta que está acá, ¿cierto? Sí, indudablemente hay que hacer un cambio de conciencia, sobre todo cambiar la manera de pensar, liberarse de cantidades de arquetipos o programaciones mentales negativas o limitantes que son las que impiden que esa abundancia, esa opulencia, esa felicidad, que es la esencia de nuestro ser, o las virtudes, las cualidades de la totalidad de la vida o de Dios, que son también las cualidades esenciales de nuestro ser, porque nuestro ser es divino, es una parte de Dios mismo, puedan expresarse. ¿Sí? Estabas narrando o leyendo un cuento al inicio de esta entrevista que es muy simbólico y que habla precisamente de eso. Cada uno de nosotros es esa corriente de vida que emana
de la fuente central de la creación. Cada uno de nosotros, cada ser humano, es una individualización del ser universal. Y esencialmente, si nosotros no obstaculizáramos con nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones negativas el flujo de esa corriente divina de vida y la mal calificáramos con algo, con cualquier cosa limitante, naturalmente nuestra vida exteriorizaríamos salud, prosperidad, inteligencia, amor, perdón y todas las cualidades o las virtudes buenas que llenan de gracia nuestras vidas. Así es, así es. Por eso es que este programa está hecho justamente para recordar que ya lo tenemos todo, que somos todo de hecho, y que lo único que tenemos que hacer es, utilizando esta analogía del río, retirar justamente esas piedritas que de alguna manera entorpecen el cauce. Fernando, una consulta. Tú tienes muchos videos, tienes mucha información al respecto, pero de alguna manera el enfoque principal, vamos a llamarlo así, se ha vuelto la prosperidad. ¿Por qué? En realidad es el enfoque particularmente del curso que estamos llevando adelante durante los últimos meses. No es un tema único que se trate en la metafísica. El campo de estudio de la metafísica y el programa de estudio, porque todo lo que toda la enseñanza que comunicamos, no solamente en estas charlas o en estos seminarios, sino en los cursos que semanalmente se dictan en distintas ciudades de Hispanoamérica y en muchos países de Europa, se va desarrollando un programa de estudio que aborda distintos temas y que conduce básicamente al desenvolvimiento de nuestro ser interno, a desarrollar una conciencia positiva, a vivir de acuerdo con los principios universales, a transmutar todas las situaciones negativas o las apariencias de problemas que se presentan en nuestra vida. Estamos enfocados en estos seminarios que venimos dando en diferentes países en el tema de la prosperidad, por un lado porque es un tema actual que ocupa en muchos países a la gente en general, a la población en general. También porque estamos trabajando en este momento con un material de apoyo en el que trata precisamente sobre este tema. Acabamos de publicar hace unos pocos meses el libro Gente del Minuto del maestro Saint Germain. Gente del Minuto es un libro que reúne una serie de discursos dados por el maestro Saint Germain, un maestro muy conocido en el ámbito de la metafísica y dentro del estudiantado de las enseñanzas de esta nueva era. Y la particularidad de este libro del maestro Saint Germain es que él le dedicó esos discursos a un grupo de hombres de negocios, industriales, profesionales, incluso personas que trabajaban en su momento en el ámbito gubernamental de su país. Y uno de los objetivos principales que se plantea en el libro el maestro Saint Germain es explicarle al estudiantado cómo activar los poderes de la presencia de Dios en cada uno de nosotros para tener éxito económico. Ahora, ese éxito económico no es el objetivo final del libro o de la enseñanza, sino que los estudiantes, desarrollando conciencia de prosperidad, consigan eventualmente contar con el tiempo disponible y con los recursos necesarios para poder compartir la enseñanza con las personas que así lo desean. Ese es el motivo por el cual el maestro Saint Germain da esa enseñanza. Es un libro que particularmente me resulta muy, muy querido. De los textos del maestro Saint Germain es el que más he leído, más he estudiado, más he puesto en práctica. No solamente a nivel profesional y laboral. Yo te venía contando brevemente de mis inicios en la metafísica. Yo nunca me planteé el ser un facilitador internacional. Yo lo que me planteé es compartir esta enseñanza con la gente que estuviera interesada en conocerla. Comencé en mi ciudad natal, en la ciudad de Córdoba,
Estos intereses me llevaron oportunamente a viajar semanalmente a la ciudad de Buenos Aires, a fundar el Grupo Metafísico de Buenos Aires. Eventualmente me mudé y con el tiempo también surgió la necesidad de suministrarle a los grupos de metafísica en Argentina y en otros países el material bibliográfico para estos cursos. Y así fue que en el año 1998 fundé Editorial Metafísica, con la cual trabajamos intensamente, no solamente en la publicación de los libros de metafísica escritos ya originalmente en castellano, como por ejemplo los textos de Rubén Cedeño y de otros autores, sino en la traducción de los textos y de los discursos de maestros de sabiduría como el maestro Saint-Germain, también traducción de las obras de Emmett Fox, el maestro de Connie Méndez. Y este es el último libro del maestro Saint-Germain que acabamos de publicar, Gente del Minuto. Este libro yo lo he puesto en práctica bastante. Desde hace más de 25 años preparado cursos para compartirlos con el estudiantado y he visto cómo la práctica de esta instrucción le ha transformado la vida a muchos estudiantes. Jóvenes que 25 años atrás eran adolescentes o tenían 20 y 20 y tantos años, algunos empleados en alguna empresa, otros estudiantes en la universidad, hoy en día han llegado a ser empresarios importantes, otros han llegado a ser ejecutivos de multinacionales, algunas incluso en Europa, y por eso cuando uno comunica esta enseñanza, siente no solo el respaldo de las propias vivencias, sino también de las vivencias que han tenido a lo largo de los años estudiantes que han recibido esta instrucción, que la han puesto en práctica y que la han comprobado por sí mismos en su vida y han conseguido esa libertad económica que tanto busca la gente. Creo que en la mayor parte del mundo. Y cuando hablo de libertad económica, hablo mucho de conciencia de prosperidad, Catalina. ¿Por qué? Porque desde niño he visto a gente con dinero y con bastante dinero viviendo como pobres. Y si no como pobres, limitándose económicamente. Y también he visto a los practicantes de la metafísica, a veces sin contar con grandes sumas de dinero, vivir como si fueran ricos. Así es. Con libertad económica, por supuesto, sí, y sin deberle ni robarle nada a nadie, por supuesto. Bueno, y ahí voy a hacer yo una cita, bueno, saliéndome un poco del tema, aunque más es para entrar más profundamente, pero voy a irme un poquito de lado. Al respecto de este principio hermético que es todo es mente. Y aquí justamente se señala esta parte de la prosperidad, más que ser un estado externo, económico, es un estado de conciencia, porque como tú bien señalas, puedes contar con todos los fondos económicos y vivir en un estado de escasez, de pobreza, de sentimiento de no tener, ¿no es cierto? A veces hasta de miseria. Y como tú señalas, personas que aparentemente para lo que la sociedad señala como alguien económicamente estable, vivir sin embargo con una vida tranquila, disfrutando, viviendo y hasta sentirse exitosos en su vida. Entonces, nuevamente volvemos a que todo está en el estado de conciencia y cómo tú vives ese proceso. Para ti, justamente en este tema, porque ahora nos pusimos, no solamente la prosperidad está conectada con el dinero, con esto económico, la prosperidad realmente es un estado. ¿Qué vendría a ser para ti la prosperidad? La prosperidad es contar con todo lo que necesitas para ser feliz, para desarrollar tus actividades, hacer lo que deseas y conseguir tus objetivos, manifestar y cumplir tus sueños. Prosperidad es que si hoy necesitas comer como todos los seres humanos, tengas tu plato de comida y puedas comer lo que te gusta o lo que necesitas. Que si mañana quieres participar de un congreso internacional de metafísica que se celebre en otro país, cuentes con el dinero para hacer el viaje, con el pasaje, con los hoteles. Que si quieres estudiar en la universidad
tengas el cupo para entrar a la universidad y también la inteligencia para estudiar, comprender la materia, rendir bien tus exámenes y eventualmente graduarte, porque prosperidad y opulencia no son solamente económicas o materiales, es también tener prosperidad de ideas, de inteligencia, de amor, de felicidad, de De sabiduría, salud, de de salud. salud De- indispensable, de Ujú. tiempo, Así de es. tiempo. ¿Cuántas personas teniendo recursos económicos no logran ni siquiera tomarse las vacaciones que quieren o pasar tiempo con sus seres queridos porque sienten o creen que no tienen tiempo y se están limitando en ese caso? Ujú. ¿Sí? Así Ahora, es. como tú bien decías, todo es mente. Nosotros no somos víctimas de la realidad. Nosotros somos constructores de nuestra realidad. Nosotros vamos construyendo, moldeando nuestra vida, dándole forma al cauce de ese río de vida que somos cada uno de nosotros y que surge de la fuente universal. Vamos moldeando nuestra vida a partir de lo que pensamos, sentimos, hablamos y actuamos. Ujú. Cuando la gente dice no tengo tiempo, se lo está decretando, está mentalizando el que no tiene tiempo y aunque lo tenga, no hace siquiera el intento de utilizar ese tiempo que necesitaría, por ejemplo, o que quisiera tener para compartir con alguien. Cuando la gente tiene dinero para realizar el viaje que tanto ansía o para cambiar el coche, por ejemplo, pero piensa, ¿y si me gasto este dinero y después me enfermo y lo necesito? O si tengo este dinero, pero luego viene una crisis económica y voy a requerir de estos ahorros para salir del problema en el que voy a estar, la persona no se da cuenta que ella misma en ese momento se está decretando esos problemas, se está decretando enfermedad, se está decretando crisis económica. Ujú. En metafísica aprendemos a utilizar el poder creador de la mente, los sentimientos y la palabra a través de los tratamientos y de los decretos. Un tratamiento puede ser una afirmación, puede ser una visualización para traer a la manifestación algo que quiere. Uno, incluso algo material. Digamos que tú quieres hacer un viaje, ¿bien? Y haces tu tratamiento. Yo quiero este viaje. Y te viene el dinero para hacer el viaje. A veces, el mismo estudiante de metafísica, contando con el dinero en la mano, ese dinero que ha decretado para realizar el viaje que quiere, se cohíbe de realizarlo pensando en que puede llegar a necesitarlo para resolver un problema que no existe y no se da cuenta que al hacer eso está mentalizando y atrayendo a su vida esa situación negativa en la cual va a tener que utilizar el dinero para el viaje para pagarse una internación en el hospital. Le quito poder a todo esto. Así Cuando es. hagan un tratamiento, cuando decreten un viaje, un traje nuevo, cambiar el coche y les venga el dinero o la oportunidad de realizarlo, usen ese dinero para aquello para lo cual lo han decretado. Úsenlo, Ujú. disfrútenlo. No, nada de eso es casualidad. Ese dinero o esa oportunidad de realizar el viaje que tal vez alguien te invite, te está llegando porque tú lo has decretado. Las casualidades no existen. Y ahí tenemos otro principio universal que aprendemos en metafísica, que es causa y efecto. Todo lo Ujú. que ocurre en nuestra vida es el resultado de causas que nosotros mismos hemos puesto en movimiento en el pasado y que están manifestándose como esos efectos. Si no nos Sí. gusta la vida actual, nuestra vida actual, y hay algo que consideramos es necesario cambiar, generemos causas positivas para que eso bueno que queremos venga a nuestra vida.
Definitivamente, definitivamente. Bueno, y tú justamente mencionamos ahora dos de los principios herméticos, pero mencionaste estas cuatro claves que yo creo que más allá de este tema básico, este fundamental que estamos hablando ahora de la prosperidad, es justamente como esas llaves, vamos a llamarle esas Sí. claves secretas, ¿no es cierto? Esas claves secretas para generar esa vida que queremos, porque definitivamente, como tú bien señalas, muchas veces las personas creamos que realmente somos seres tan poderosos que creamos milagros a cada paso que damos. Lo que pasa es que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y como tú dices, incluso a través de un helado, ¿no? Cosas que entre comillas van a ser pequeñas. Y muchas veces digo, ay, qué ganas de un heladito, y alguien me llama o me trae o lo que sea, y me lo creé, me lo creé. Entonces, como, gracias, gracias porque este ser está recordando esa capacidad. Entonces, en el día a día, cuando estamos conscientes, hay un término que se ocupa mucho en el tema del chamanismo, que es la acechanza. Cuando estamos nosotros con ese observador mirando cada cosa que estoy haciendo, soy más consciente de esas creaciones que estoy haciendo. Entonces tú hablaste del pensamiento, palabra, sentimiento y acción, porque hay que juntar todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, viene ligado con los elementos y un montón de cosas ahí maravillosas, pero es eso. Cuéntanos un poquito qué tiene que ver esto de la mente en este proceso de creación. Todo lo que los seres humanos hemos creado, los ordenadores o computadoras que estamos utilizando en el momento para esta entrevista, el teléfono celular o la aplicación que esté utilizando el televidente para seguir esta entrevista, el mismo programa, este mismo programa, para existir alguien primero lo tuvo que pensar. Primero fue una idea en la mente de alguien, del productor del programa, del ingeniero o desarrollador de la computadora, que tuvo inmediatamente el deseo, el sentimiento de ponerse en acción para traer esa idea a la materialidad y volverla a una realidad en el plano físico. No hay nada que los seres humanos hayamos creado, incluso el desayuno que la señora le sirvió esta mañana a su familia en casa, que no haya sido primero una idea y que haya estado alimentada por el deseo o por un sentimiento que nos puso en acción, ya sea a través de la palabra o a través del cuerpo. En el caso de la ama de casa, ponerse a cocinar. Bien. Entonces, todos los seres humanos lo creamos a partir de pensamientos y sentimientos. Y aquello que los seres humanos no hemos creado, como los lagos, mares, montañas, ríos, alguien los tuvo que haber pensado. Y esa mente o esas mentes que pensaron todo lo que vemos expresado en la naturaleza, los seres humanos, a falta de términos más específicos o conocimientos más específicos, lo hemos encerrado bajo el nombre de Dios. Pero podríamos decir que Dios es la mente universal que ha creado el cosmos y todo aquello que los seres humanos no hemos creado. Bien. Por eso es que en un momento de la entrevista te decía, nosotros somos no víctimas de la realidad. Nosotros no somos una nave que es llevada por las olas o el viento de un lado al otro en el mar de la vida. Nosotros somos realmente el timonel de esa nave. Y la nave va hacia donde nosotros la dirigimos. El problema es que estábamos inconscientes de esto y por tanto llevábamos nuestra vida hacia cualquier lado sin conciencia de ello. Ahora, donde está tu atención, allí estás tú. Y si tu atención está puesta en lo bueno, en lo constructivo y positivo, tu vida no puede estar llena de otra cosa que de cosas positivas, buenas y armoniosas. Hay un maravilloso salmo en el Antiguo Testamento, el Salmo 91, que es el salmo metafísico por excelencia, que dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si tu conciencia está al amparo del Altísimo, quiere decir, si tu conciencia y tu atención está puesta en Dios, y cuando hablamos de Dios estamos hablando del bien, de lo bueno, de la prosperidad,
de la salud, del amor, de la inteligencia, porque Dios es sus aspectos. Dios es el amor, la prosperidad, la sabiduría, la buena voluntad. Si tu atención está puesta en ello, no importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor, no importa lo que estén padeciendo el resto de las personas, a ti eso negativo no te toca. Tú vives Sí. como dentro de una burbuja que es el mundo o la realidad que tú has creado para ti mismo. Y tu vibración positiva, te protege de todo mal. Definitivamente, total y absoluto, y eso se lo ha confirmado, lo he confirmado porque definitivamente todo está acá. Si tú generas a través del miedo, de la ansiedad, obviamente vas a generarte ese tipo de cosas. Y te digo que lo he vivido, fue aquí en una crisis política que hubo no hace mucho aquí en el Ecuador, que a través de ahora, como todo, el ser humano tiene tendencia a tergiversar un poco el uso de las cosas. En las redes se subían muchos videos, entonces decían, por favor, no vayan por acá, por favor, no vayan para allá, que está esto, que está el otro, no sé qué, y yo obligatoriamente tenía que moverme. Fueron 5 minutos, Fernando. Llegué al sitio, estaba todo despejado, me moví porque todo el mundo obviamente estaba guardado en sus casas, no había tráfico, no había nada. Me moví por toda la ciudad, no tuve problema, estuvo tranquilo. Es más, yo me encargaba justamente de mandar esos videos de tranquilos, todo está bien, miren, aquí estoy en tal sector, todo está bien, vamos para acá, así. Entonces, sí, realmente si tú vives, y mucha gente en cambio se pasó en esto de hay crisis y todo lo demás. Definitivamente nosotros con nuestra mente y nuestra actitud, porque aparte, ahora vamos, hablamos ya del pensamiento, ¿no es cierto? Ahora vamos a la emoción, al sentimiento, porque otra cosa es que de pronto, ¿no es cierto?, esté vibrando con eso de, no, sí, el miedo, los ladrones, la crisis económica, el mundo se nos está viniendo abajo. Y otra cosa es que de pronto dentro de mí, como tú decías, ese observador mire afuera una crisis, lo que sea, pero dentro de mí hay esa paz, esa calma de saber que todo está manejado por una inteligencia divina y que hay un orden que está manifestándose detrás de todo eso. Ahí viene ese sentimiento. O hablemos un poquito del sentimiento. Mira, vamos, el pensamiento y sentimiento van juntos prácticamente. A veces surge primero uno o a veces surge primero el otro. Pero para lograr esa paz y esa calma es muy importante, primero, cambiar nuestra manera de pensar. Borrar esos arquetipos, por ejemplo, limitantes, como el no tengo, no puedo, no me alcanza. Si tú dices no tengo, no puedo, no me alcanza, no vas a tener, no vas a poder y no te va a alcanzar. Entonces comienza a cambiar tu manera de pensar, porque si sigues pensando negativo, vas a vivir en angustia, con temores o con preocupaciones, inevitablemente. Aunque tengas trabajo, vas a estar con miedo a que alguien te lo quite, a perderlo, a que te voten, etc. Entonces, saca todos esos pensamientos de tu mente. ¿Cómo los puedes cambiar? Hay una técnica muy sencilla que es la de la negación y la de la afirmación. Cada vez que te des cuenta que estás pensando, no tengo, no puedo, no me alcanza, dile a esos pensamientos, fuera de aquí. No lo acepto, le quito poder, lo borro. Y afirma lo positivo. Yo sí tengo, yo sí puedo. Puedes afirmar, yo soy rico, próspero, opulento. No importa que en el momento no cargues mucho dinero en el bolsillo o no tengas mucho dinero en la cuenta bancaria. Decrétalo y vas a ver cómo ese dinero empieza a venir. Ahora, tienes que hacerlo con sentimiento. ¿Y cómo haces para evocar el sentimiento? Puedes valerte de la visualización, de la imaginación creadora. Mientras decretas yo soy rico, próspero, opulento, visualiza cómo el dinero llueve y llena tus bolsillos, tu cartera, tu billetera, tus cuentas bancarias. Visualízate utilizando ese dinero para pagar tus cuentas, para comprar lo que desees. Y de esa manera empiezas a llenar tu mente con pensamientos de prosperidad. Lo mismo cuando en los medios de comunicación oigas noticias a través de crisis económicas, no les des poder a nada de eso. Dile, le quito poder. Yo soy rico, próspero, opulento. Y si eso está ocurriendo en otro país, decreta, yo soy la provisión divina en ese país. Porque lo que tú decretas para los demás, lo estás decretando para ti mismo.
Por eso es muy importante que todo lo que afirmes, sea de ti o de otro, siempre sea bueno. Cuando tú estás hablando mal de otro o estás fijando la atención, por ejemplo, en la miseria de otra persona, la energía que estás utilizando para pensar, la energía que estás utilizando para afirmar esa persona es pobre o no tiene dinero, ¿de quién es esa energía? ¿De dónde viene? La Por lo fuente somos mismo, nosotros. eres tú el que la está calificando con pobreza y miseria. Así que todo lo malo que tú dices de los demás, lo estás diciendo de ti mismo. Estás ensuciando la energía que fluye a través de ese río de vida con eso negativo que estás pensando, sintiendo y afirmando. Así que a todo eso lo tienes que cambiar. De manera, Ujú. mira qué interesante, el desarrollar conciencia de prosperidad, como el desarrollar conciencia de cualquier otro aspecto positivo de la vida, implica que tú tienes que hacer una transformación integral de tu vida y tienes que volverte una persona perdonadora, una persona amable, una persona positiva, una persona que se relacione armoniosamente con los demás. De lo contrario, esas malas relaciones con el resto de las personas ensucian tu mente, pero sobre todo ensucian tu mundo emocional. Así es. Y ahora siguiendo al tema de las emociones. Y esto es un tema que trata insistentemente el maestro Saint Germain en el libro Gente del Minuto. El secreto del éxito, tanto del éxito económico como del éxito en todas las áreas de nuestra vida, es mantener la armonía emocional. Porque el 80% de la energía que fluye a través de nosotros, a través de ese río de vida, nosotros la calificamos con lo que sentimos. Lo que pensamos es importante, lo que decimos también, pero realmente el poder que anima el pensamiento y que pone en movimiento al ser humano es el sentimiento. Ujú. Y cuando ese sentimiento es inarmónico, vale decir, odio, envidia, celos, críticas, resentimiento, depresión, esos sentimientos están minando, primero que nada, nuestra salud, porque están golpeando continuamente, martillando la estructura física de nuestro cuerpo. Lo somatizamos en alguna parte del cuerpo inmediatamente. Cuando la gente está angustiada, siente, por ejemplo, un nudo en la boca del estómago. La Ujú. persona que siente rabia e insulta o maldice a otro, siente esa energía en la cabeza, ese fuego en la cabeza que no le permite pensar con claridad. Pero además está también minando tu prosperidad, tus buenas relaciones con el resto de las personas. Y tu economía, si bien tú eres el creador de tu realidad, pero el ser humano es un ser social. Y cada ser en el universo es una célula, una parte de un todo, de una totalidad de la vida. Así que lo que tú piensas, sientes, dices y haces es imposible que no repercuta de alguna manera en el resto de la creación y que eso vuelva a ti. Vamos a ponerlo de manera práctica. Si tú tienes un negocio y estás malhumorado, es muy probable que al próximo cliente que entre a tu local lo trates mal o no lo trates Ujú. tan amablemente como deberías. Ese sentimiento, aunque a veces esté escondido detrás de una sonrisa falsa, la otra persona lo recibe y lo percibe y la desalienta a comprar o a adquirir tu servicio. Y la persona da media vuelta y se va y tú has perdido un cliente. Allí podemos Sí. ver en lo pequeño cómo la falta de armonía emocional es causa de fracaso económico. Y lo opuesto, la armonía emocional atrae a nuestra vida
todo lo bueno que necesitemos, lo que implica también en el caso de nuestro negocio, nuestra empresa, clientes, socios, empleados que nos ayuden a conseguir el éxito de nuestro negocio o de nuestra empresa. Hay en este sentido dos puntos que remarca incisivamente el maestro Saint-Germain a lo largo de su obra. Primero es la necesidad de mantener el equilibrio en las emociones. Y el segundo, que nuestra motivación sea positiva. Es decir, que eso que queremos conseguir no debe hacerle daño a nadie. Y en lo posible debe ser una bendición no solamente para nosotros mismos, sino también para los demás. Bueno, y en este plano justamente de la metafísica, Fernando, también muchas veces, y vamos a ponernos incluso basados en este querer el bien para el resto, también está esto de, y esto lo digo también señalando, porque vamos a entrar a la palabra, esto que decías de desear el bien. Claro, yo puedo desear el bien, pero también hay que respetar el proceso del otro, porque eso también es otra cosa, ¿cierto? Cada quien está viviendo la experiencia que necesita, entre comillas, vivir conforme este proceso. Entonces, a veces resulta que, claro, yo me pongo en oración, pido tal o cual cosa, pero resulta que esto era necesario para ese ser. Entonces, a veces lo mejor que se puede pedir es el mejor bien, sin saber lo que sea, cuando estás pidiendo por otro, ¿no es cierto? Esto por solamente señalar. Y bueno, también decir que en este proceso porque yo creo que cuando tú empiezas un camino de conocimiento metafísico y todo, las herramientas principales son de pico, ¿cómo es? Una escoba que decimos aquí, no sé cómo lo dicen en Argentina, es esta que va barriendo justamente todas las cosas. Una escoba y un pañito, ¿no es cierto? Porque tienes que sacar mucho de los pensamientos, mucho de los preconceptos, un montón de cosas. Entonces, hay que hacer una limpieza muy profunda, muy profunda para yo poder llegar justamente a este plano que estábamos conversando en este momento. Entonces, hemos hablado de mente, sentimiento, ahora vamos a la palabra. ¿Qué significado tiene esto de la palabra, este elemento aire que incluso está tan dicho, ¿no? Incluso en la Biblia dice que se creó a través del verbo, porque ahí también hay mucho que decir. Entonces, cuéntanos un poquito qué implicación tiene esto de la palabra. Bien, en metafísica hablamos mucho del decreto. ¿Qué es un decreto? Perdón. Un decreto es una afirmación que puede ser mental o verbal, que va acompañada no solo del pensamiento, sino también del sentimiento, y por eso se cumple. Es una orden que tú le das a la vida para que actúe de determinada manera. Es también el reconocimiento de la verdad espiritual en una situación. Vamos a ver si me explico. Todo lo que las personas decimos, lo tenemos que pensar primero. No siempre lo que decimos va acompañado del sentimiento. Cuando lo que decimos es solamente expresión del pensamiento, pero no va acompañado del sentimiento, es una mentira o una automentira, un autoengaño que nos hacemos, y por eso lo que afirmamos o lo que estamos diciendo en nuestra conversación no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene impacto en la persona que la oye. Pero entonces, cuando la afirmación, lo que decimos, va acompañada por el pensamiento y el sentimiento, esa afirmación se cumple, tiene un poder extraordinario. Se puede utilizar el poder del decreto para traer a la manifestación en el plano físico lo que deseamos. Ya dijimos que la mente y el sentimiento son creadores y que la palabra es la expresión verbal del pensamiento y del sentimiento, y por eso la palabra también es creadora. Y no es casualidad que todos los grandes maestros de la humanidad hayan hablado de la importancia de hacer un buen uso de la palabra. Lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio expresado en términos como por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado, palabras de Jesús. Es decir, si hablas negativamente te condenas a sufrir eso que estás afirmando, y si hablas positivamente, la vida te justificará y te dará
eso bueno que tú creas con el poder de la palabra. El señor Gautama Buddha, en el noble óctuple sendero, habla de correcta palabra, que no es otra cosa que palabra positiva. Hablar solamente de lo bueno. Habla de lo bueno, decreta lo bueno y eso bueno se te dará. Puedes usar, por ejemplo, el poder de la palabra entonces para traer prosperidad a tu vida, afirmando yo soy rico, yo soy próspero. Si deseas un trabajo nuevo, decrétalo, o estás sin trabajo, decrétalo, afirma. En el nombre de Dios yo decreto este trabajo. Ahora puedes agregarle la fórmula de la oración científica que estudiamos en metafísica y decir, esto lo decreto en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, porque ya lo tengo. Toda esta fórmula es muy interesante porque te asegura de que lo que tú estás decretando sea positivo, tenga una motivación correcta y no le haga daño a nadie. Por eso decretas en armonía para todo el mundo, para que lo que decretes no le vaya a hacer daño absolutamente a ninguna persona. De acuerdo con la voluntad divina, porque Dios, la vida, sabe mejor que nosotros mismos lo que nos hace falta. Y si lo que estás decretando está por debajo del nivel de lo que tú necesitas, te va a venir lo positivo y lo correcto que te hace falta. Bajo la gracia y de manera perfecta es que si estás decretando, por ejemplo, un automóvil nuevo, el automóvil te venga con las 4 ruedas, con el motor funcionando perfectamente y que también te venga el dinero para mantener ese automóvil con su seguro, ponerle el combustible, etc. Y al final se cierra la fórmula de la oración científica con el agradecimiento, que es la clave de la oración científica. Es decir, gracias Padre porque ya lo tengo. Cuando tú agradeces porque tu oración o tu decreto ya ha sido respondido antes de que veas materialmente la manifestación de esa respuesta, estás expresando tu fe. La fe no es otra cosa que la certeza, la convicción de que nuestra oración va a tener respuesta. Es el sentimiento y ese sentimiento es el 80% del poder que trae el decreto a la manifestación. Sí, definitivamente. Bueno, y por eso es que se dice que no hay oración más poderosa que la gratitud, ¿no? Que cuando tú sientes gratitud es porque de hecho, nuevamente conectándonos con el tema del sentimiento, ya tú das por sentado que aquello que tú estás decretando o estás pidiendo o estás creando justamente a través de esto del verbo, ya está hecho, ya está por sentado. Por eso es que incluso hablando, muchísimas gracias por estos tips puntuales que tú nos has ido dando a lo largo de la entrevista. También eso, cuando atraviesas una circunstancia compleja, difícil, decir gracias por lo que sea que necesito aprender o entender o lo que sea, pero ya lo entendí, lo sentí y que se exprese el bien divino o lo que sientas. Porque muchas veces también pasa esto, Fernando, que nos llenamos tanto de temas de formalidades, de decir, pero a veces tú es no llevarte la mano al pecho y decir gracias por lo que sea, confío. Punto. No hay mayor herramienta que eso de confiar, saber nuevamente el sentimiento y este tema de callar un poco a la loca de la casa, suelo decir yo, de decir, todo está bien, ¿no? Todo está bien, todo está tranquilo, pese a todo lo que estás viendo, todo está tranquilo y confío. Sí, indudablemente es importante decretar. Ahora, lo que decretamos tiene luego que ir acompañado y tiene que ser sostenido por nuestro estado de conciencia. Por ejemplo, si estamos decretando trabajo o estamos decretando prosperidad, no podemos a los 5 minutos cuando nos cruzamos con un amigo empezar a hablar de problemas Las crisis. de las dificultades económicas del país, porque estamos desbaratando todo el tratamiento. O si estás decretando realizar un viaje, a los 5 minutos no puedes estar diciendo, pero la verdad que esto es muy costoso. ¿De dónde va a venir el dinero? Porque estás metiendo la duda. Y la duda, el temor, la inseguridad desbaratan o son el mayor obstáculo a la manifestación de tu tratamiento.
Así es, totalmente, totalmente. Bueno, y a todo esto hemos hablado de pensamiento, sentimiento, palabra. Vamos a la acción. Ese fuego divino que hay que impulsar, ¿cierto? Bien, la acción puede favorecer u obstaculizar el desenvolvimiento o la manifestación de nuestra conciencia de prosperidad. El mayor obstáculo que podemos generar a través de la acción es la deuda. Mm. Óiganme bien esto. La base de nuestra prosperidad es no deberle a nadie nada. Porque cuando nosotros le debemos dinero o cualquier otro bien a alguna persona, le estamos obstaculizando a esa persona el flujo, el que le llegue lo que le corresponde. Por ley de causa y efecto, o ley de karma, como la llaman en Oriente, cuando nosotros pidamos o necesitemos, la vida nos va a obstaculizar la llegada de eso. En realidad no es la vida, nosotros mismos hemos cerrado la puerta que impide que eso que pedimos o que necesitamos nos llegue. ¿Por qué? A causa de la deuda. Por eso es muy importante empezar por ahí. Deberíamos empezar un curso de prosperidad por allí. Señoras y señores, no le deban a nadie nada y lo que deben, páguenlo, devuélvanlo, empiecen por ahí. Si necesitan dinero, decrétenlo, afírmenlo y cuando les llegue ese dinero, paguen esa cuenta, porque hasta que no hayan pagado, como dice la Biblia, el último cuadrante, no tendrán paz, no tendrán prosperidad. Es mejor tener $10 en el bolsillo que son tuyos y no se los debes a nadie, que tener millones en el banco que no son tuyos porque se los debes a todo el mundo. Así es. La gente cuando hablamos de este tema de las deudas se pregunta, bueno, pero ¿y yo saqué mi casa a crédito o mi coche a crédito? En ese caso, no deber, se trata de pagar puntualmente las cuotas del coche o las cuotas del préstamo hipotecario. Eso sería no deber. De todas maneras, hay algo interesantísimo que cuando yo lo escuché por primera vez a esto en una charla de metafísica de Rubén Cedeño, dije, yo eso lo voy a trabajar y lo voy a hacer. ¿Qué es esto? Para Dios, para la vida, es lo mismo darte tu casa en cuotas o toda junta. Para Dios, para la vida, es lo mismo ese viaje que quieres realizar, dártelo en cuotas o dártelo todo junto. Es lo mismo dártelo antes que dártelo después. ¿Por qué? Porque Dios, la vida, es dueña de todos los coches, de todas las casas y de todos los viajes que puedan existir. Así que tú te puedes plantear no tener que meterte en créditos para nada. A mí me gusta mucho viajar. Mi pasión desde la infancia ha sido viajar. Y en la metafísica han confluido varios de esos intereses, el interés por la espiritualidad, el interés por los libros, el interés por viajar, y he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad, gracias Padre, de viajar mucho por el mundo. Mis primeros viajes los hice sacando créditos y pasa algo espantoso. Tú haces el viaje, lo disfrutas, pero cuando regresas está la preocupación por pagar las cuotas del viaje. Entonces, yo un día me planteé que Dios, la vida me precipita en todo el dinero antes y pagar absolutamente todo el viaje antes, no después. Entonces, cuando tú has terminado tu viaje, pasa algo maravilloso, que entonces regresas feliz, relajado, a mostrar las fotos, mostrar los videos, conversar con tus amigos acerca de las vivencias y experiencias que tuviste, y en todo caso estás pensando en el próximo viaje. Así es. Entonces, plantéense eso, el no deberle nada a nadie, ni siquiera a través del crédito. Y que Dios Bueno, te dé
todo lo que quieres antes. Por supuesto, por supuesto. Y ese llegar a ese estado ideal, ¿no es cierto? Ese del ser consciente, justamente como este río que olvidó un poco su esencia y empezó a generar otro tipo de cosas y la montaña llenó todo su caudal del agua porque es parte de ese orden divino, parte de ser los herederos de esta gran conciencia. Bueno, aquí menciona justamente un gran amigo, Carlos Quirós, también es metafísico, un gran metafísico. El tesoro del ser humano es la sustancia más, no el dinero. Así es. Eso es real. Sin embargo, en este plano, en esta vida que estamos viviendo ahora, el dinero es uno de los medios, es una herramienta por la cual vamos desarrollando justamente esta existencia. Sí. Definitivamente estamos hablando de que la sustancia divina está dentro de cada uno de nosotros y es más, somos nosotros en expresión divina. Sin embargo, estamos hablando de esta 3D, lo que estamos viviendo ahora en esta dimensión. Henry David, muchísimas gracias. David Ruiz dice, muy buenos días, excelente el programa Vivir en Prosperidad. Definitivamente, muchas gracias. Julia del Carmen Jaco me dice bendiciones. Bendiciones para todos porque eso también es generar prosperidad, el bendecirnos unos a otros, el echar, como tú decías, esa buena vibra, esa bendición de recibe bendiciones, aunque sabes que a veces dicen, que Dios te bendiga, llamándole, sin utilizar ningún contexto religioso, ni mucho menos, vamos a llamarle esa gran divinidad, ¿no es cierto? Que Dios te bendiga. Y a mí siempre me gusta porque es esa sensación de Dios ya nos bendice. Somos tan bendecidos, tenemos tanta abundancia, tenemos tantas bendiciones, que es eso, ya lo tenemos. Por eso es que doy gracias por todas las bendiciones que en este día recibo y recibe toda la gente, todos nuestros alquimistas que están en este momento y toda la gente que no está en el programa de alquimia, todos los que estamos viviendo esta experiencia humana en este momento. Somos plena y absolutamente ya bendecidos aquí y ahora. ¿Cierto, Fernando? Mira, tanto la bendición como el agradecimiento son dos prácticas maravillosas que le abren la puerta a nuestra vida a todo lo bueno, a todo lo positivo, a todo lo constructivo, esa prosperidad y esa abundancia. Cuando nosotros bendecimos el bien en algo o en alguien, estamos recubriendo de luz a esa persona o recubriendo de luz ese objeto que bendecimos. Es una práctica muy positiva que trae muchos beneficios económicos, inclusive bendecir el dinero o bendecir la provisión nuestra y de los demás cuando compramos y pagamos lo que estamos comprando, cuando recibimos dinero, ya sea por un servicio que ofrecimos o por nuestro salario, siempre bendecir la provisión. Podemos en el momento en que recibimos el dinero o pagamos decir, Dios bendice y multiplica tu provisión divina. Eso no solamente envuelve a la persona que recibe la bendición, envuelve el billete mismo. Y ese billete que va a circular, sabe Dios cuántas cientos o miles de personas lo van a recibir en las próximas semanas o meses. Cada persona que lo toque recibe esa bendición también. Si ustedes venden algún bien de consumo, tienen una panadería y venden pan, tienen una zapatería, bendigan los zapatos. Ustedes pueden, antes de abrir la zapatería cada día, hacerle una bendición a esa mercadería. Decretar, amada presencia de Dios, bendice con amor, con salud, con prosperidad, todos estos zapatos o todos estos bienes, para que las personas que los compren no solamente se lleven el zapato o se lleven el pancito, se lleven también esa bendición. Eso es un poder tremendo. La bendición por ley de causa y efecto, se te devuelve multiplicada y tu vida mejora continuamente. Y también es una protección. ¿Por qué? Porque cuando tú vives bendiciéndolo todo, el agua con que te bañas, la comida con la que te alimentas, al mozo o a la cocinera que preparó esos alimentos, tú llenas de luz tu aura, llenas de armonía y de altas vibraciones tu vida. Y esas vibraciones traen dos efectos. Por un lado, te protegen
porque nada negativo puede penetrar ese muro de luz que tú creas a tu alrededor con vibraciones positivas. Y al mismo tiempo, por principio de vibración, atraen más bendiciones a tu vida. Es decir, tú empiezas a traer solamente cosas buenas y a repeler todo lo negativo. Y ahí viene un tema que está asociado con la protección, que es otro asunto que a veces ocupa tanto a la gente. El miedo, la duda, la crítica abren un hueco en nuestra aura por donde se pueden meter todas las cosas negativas de las que estamos hablando o en las que estamos pensando cuando tenemos miedo o cuando estamos criticando. Y por el contrario, el mantenerse siempre bendiciendo el bien en todo y en todos y agradeciendo por las cosas buenas en vez de estar quejándonos por lo que aparentemente nos falta, entonces te protege y no permite que nada ni nadie que se acerque con malas intenciones pueda llegar a ti. Qué poderosa herramienta, hablando de este tema de bendecir, empezar el día bendiciéndonos a nosotros mismos, ¿no? Bendito eres, o sea, qué bonito esto de cargarte de esa vibra bonita, de que tu cuerpo escuche, de que tus células escuchen, hablando de este tema del decreto, que tu ser escuche esa sensación tan bonita de sentirte pleno y de sentirte bendecido. Entonces yo creo que hablando de herramientas prácticas, en la mañana, empieza tu mañana bendiciéndote a ti, porque de hecho también te volverás ese ente generador al sentirte bendecido como la velita, ¿no? Que cuando tú enciendes una velita, le enciendes a la otra y le enciendes a la otra y le enciendes a la otra, hasta el momento en que todos recordemos lo bendecidos que somos. Bueno, mi querido, hemos llegado al fin, ya estamos dentro de la hora. En medio de toda esta maravillosa, sé que esta noche tú estás compartiendo justamente parte de esta enseñanza. Cuéntanos un poquito dónde y cómo es el tema. Bien, estas actividades se están desarrollando en la sala del Hotel República, aquí en la ciudad de Quito. Hemos comenzado en la tarde de ayer y hoy vamos a tener una segunda actividad a partir de las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en el Hotel República, ubicado en Avenida de la República, esquina Azuay. En Avenida República y Azuay encuentran el hotel. El ingreso a todas las actividades de metafísica es libre. Nosotros no cobramos por estas enseñanzas. No solo mi persona, ningún facilitador de metafísica ha cobrado jamás por dar estas charlas, porque la motivación que nos impulsa a compartir con la gente la enseñanza es que las personas poniéndola en práctica mejoren su calidad de vida. Sí se les solicita y se recoge al finalizar de las actividades una colaboración voluntaria para cubrir los gastos de organización, como el alquiler de la sala, el pasaje para invitar, en este caso, al facilitador que viene a dar las charlas y demás. Vamos a seguir trabajando en la tarde de hoy, como les dije, las claves de la prosperidad, sobre todo aquellas que el maestro Saint Germain expone en su libro Gente del Minuto. Y son todos bienvenidos, los esperamos. Si no estuvieron ayer, no hay ningún problema, porque aunque hay una correlación en los temas tocados, cada conferencia es independiente. Cada actividad de metafísica, mejor la vamos a llamar, es independiente. Esto no es una conferencia donde yo meramente me voy a poner a hablar y ustedes van a estar ahí pasivamente escuchando. La idea es que con sus participaciones, preguntas, respuestas, lecturas, haciendo los tratamientos, entre todos construyamos el proceso de aprendizaje y vayamos construyendo esa conciencia de prosperidad que es lo que realmente necesitamos y lo que nos vamos a llevar el día en que dejemos este cuerpo físico. Porque el dinero y los bienes materiales que hayamos acumulado, todo eso cuando dejamos el cuerpo físico lo tenemos que dejar también. Pero lo que sí nos vamos a llevar es la conciencia de prosperidad.
al más allá, donde quiera que vayamos, o si nos toca en el futuro volver a la encarnación en este plano físico, pues volver en ese escalón superior que ya hemos construido o que estamos construyendo en este momento. Perfecto, perfecto. Bueno, felicitándote porque maravillosamente ubicado. Yo no sabía el nombre de la calle, pero ya tú lo ubicaste muy bien. Felicitándote porque no parece extranjero, parece más bien de acá. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, justamente, ojalá voy a hacer hoy ese recito, voy a decretar porque llegue ese momento. De hecho, estamos viviendo ya tantos movimientos planetarios en los que estamos recordando que justamente el entregar el grupo, la agrupación, esto de generar en grupo hace que se genere esa onda de resonancia poderosa y maravillosa. Entonces, si realmente todos nos juntamos para recordar que ya todos tenemos todo, que todos somos abundancia, que todos somos prosperidad, que todos vivimos esa opulencia divina, estará para todos, porque el hecho de que yo no tenga le quita al otro. Al contrario, todos vamos generando esa onda expansiva. Así es que vamos a hacer eso. Y bueno, agradeciéndote a ti por esta presencia, que esta tarde disfruten muchísimo, muchísimo de todo lo que está por venirse. Estamos conversando igual. Y bueno, como siempre, recordándoles que somos los y las alquimistas de nuestra propia vida. Que nuestro báculo es la voluntad, el caldero, el corazón. Pero que contamos con ese elixir maravilloso que es el amor. Entonces, hoy vamos a recordar que somos amor, que bendecidos somos todos. Así es que muchísimas gracias y será hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.